Lo tengo aquí al contador y licenciado de Economía, el señor Néstor Alessandria, con ustedes. Enseguidita, y mire, creo que tiene para hablar y largo y tendido, ¿no? Muy, pero muy buenos días, Néstor. ¿Cómo estás? Un gusto. Buenos días, un gusto, Carlos. ¿Qué Hay, tal? hay para hablar, ¿no? Hay para hablar, sí, porque realmente son días convulsionados en la Argentina a la espera de las medidas, a la espera de una transición que debería ser ordenada para llegar al 10 de diciembre. Yo creo que esa es una fecha clave donde el nuevo presidente debería exponer cuál es la situación económica que recibe. Y Ujú. además indicar cuáles son sus puntos de partida. Debería dar un examen absoluto e inmediato con medidas que tengan que ver con lo que estuvo proclamando durante su campaña. Si hace eso, va a generar un shock de confianza, no solamente un shock económico. El shock de confianza es lo que necesita la Argentina para salir de este berenjenal. Eh, por supuesto, hay designaciones en sectores claves, designaciones que en un principio, por ejemplo, el caso Carolina Píparo estaba para el tema del ANSES y después fue suplantada por el ministro de Finanzas de Córdoba y demás. Es decir, que hay un enclave importante en cuanto a designaciones. Eh, por supuesto, quien llevó una de la voz cantante fue Caputo, que fue designado ministro de Economía. Ayer tuve una reunión muy importante con la Asociación de Bancos Argentinos, ADEBA, y con la Asociación de Bancos Extranjeros, ABA. Ahí dijo que en realidad para aplicar las medidas de dolarización que siempre dijo el próximo presidente es necesario ordenar la casa. Esas fueron sus palabras. Y es cierto esto porque eh, además de regenerar confianza que necesita en el mercado, es necesario solucionar, por ejemplo, el tema de las LELIC. El tema de las LELIC es necesario entonces una participación activa de los bancos, porque los bancos, en vez de contar con esas LELIC que tienen un vencimiento mensual significativo por el pago de intereses, aunque la deuda sea de 23 mil billones de pesos, lo que deberían hacer con esas LELIC es transformar esos importes para dar incentivos para el campo y para créditos. Por supuesto que hay que reformar también el sistema impositivo, porque eh, dentro de cada producto que el usuario consume, indudablemente que hay una porción significativa de impuestos. Si esos impuestos se reducen y se ponen a una tasa normal, indudablemente que el valor de los alimentos va a bajar, sobre todo el tema de los alimentos, que es lo que preocupa sobremanera al pueblo argentino. Yo creo que eh, es necesario tener un digesto de leyes que suplantan o suplanten eh, a las regulaciones actuales. Me parece que es necesario, eh, si bien un shock de confianza en determinados aspectos, por ejemplo, en reducir algunos valores de la casta política, palabras de Milei, eh, debería también existir un gradualismo en ese tema, porque hay que pensar muy bien que algunas medidas van a afectar a la clase media y clase baja en la República Argentina. Me parece que el shock debería ser significativo, el shock debería ser de un valor, yo diría, entre un 2 y un 3% inmediato, y después ir regulando hasta alcanzar el 15%, como dice mi ley, y sobre todo aplicarlo en aquellos sectores que no son productivos para la Argentina. Prestigiar, eso sí, el salario, prestigiar las jubilaciones y demás, indicando cuáles son los sectores productivos adecuados. Una reformulación total del Estado donde no implique
el hecho de disminuir la planta de personal, sino al contrario, readecuar cada una de las funciones, indicando cuáles son los sectores que son necesarios para el Estado. Prestigiar aquellos valores que sean necesarios para la Argentina en cuanto a desarrollo, expandir la frontera de producción. ¿Cómo se hace esto? A través de una mayor tecnología. ¿Cómo se hace también esto? Por ejemplo, diciendo a los bancos que den créditos sobre todo para vivienda, porque los materiales se pueden producir en el país. Nadie va a producir, por ejemplo, algunas viviendas con mármol de Carrara, obviamente. Entonces me parece que hay que revitalizar sectores que impliquen que directamente o indirectamente funcionen como expansión económica en forma inmediata. Perfecto, perfecto. Vos decías que los alimentos deberían bajar. Hasta ahora nunca en la Argentina se ha producido este hecho, salvo una excepción que no fue, creo, con los alimentos, sino que fue con compromisos firmados como pagaré o cheque, que fue en el plan austral con el tema del desagio. Yo no recuerdo el tema de que hayan bajado alimentos, pero bueno, ojalá que así sea, ¿no? Yo creo que si hay una disminución de la carga impositiva, debería ser esa disminución en forma proporcional. Para ello, por supuesto, tiene que estar un Estado presente. No como ha dicho el secretario de Comercio, Tombolini, donde no puede dice que no puede intervenir en el tema de el aumento de los alimentos. Me parece que su función justamente es eso, regular el mercado para evitar una sobreexpansión de precios exorbitantes. Me parece que la Argentina tiene que ponerse unos pantalones largos en cuanto a regulaciones, en cuanto a ver que el Estado interviene en cada una de las cosas. Y alguno me dirá, pero ¿cómo? Si en realidad la postura de Milei es justamente que el Estado no sea presente. Es que el Estado debe estar presente en aquellos sectores que sí lo necesitan y no en aquellos sectores que no lo necesitan. Me Eh, parece que la sobreexpansión del Estado en sectores que no lo necesitan es lo que ha producido un achatamiento de las funciones del Estado y a partir de ahí se ha producido una disminución gradual de sus funciones. Argentina necesita una cooperación entre todos, Argentina necesita un pacto de Moncloa, Argentina necesita ver al otro no como un enemigo, sino como un adversario. Y me parece que debemos hacer eso en función de que el interés del país está por encima del resto. Me parece que es necesario discutir políticas macroeconómicas que apunten a eso y no que se dicten con una mano y se destruyan con la otra. Qué país Argentina raro, ¿no? Porque mientras aquí los alimentos no paran de subir, los precios, los costos, o como lo quieran llamar, el mundo respondió muy distinto en cuanto a mercados con relación a cuando se enteraron de que Javier Milei había ganado el balotaje y sería el próximo presidente argentino. Y esto se ve que en una semana prácticamente del periodo eleccionario, bajó el riesgo país, subieron, está bien que las acciones estaban en un piso muy, pero muy bajo, pero YPF prácticamente subió, no sé si el 50 o más, y el promedio de acciones subió un 10-15%. Este, 15%, sí. realmente es algo que nadie pensaba. Es más, hasta el dólar paralelo, blue, como lo quieran llamar, ha retrocedido. Y realmente está bien, el gobierno puso un impuesto nuevo, el cual llevó el dólar, prácticamente estos $200 que se podían comprar, llevó al tipo de cambio a 950 pesos, 960 pesos aproximadamente con los impuestos país, ¿no? Cuando se estaba ¿Sí? pagando 6,70. Pero el dólar se estabilizó, bajó.
Entonces, realmente hay señales positivas que las tenemos que ver y que se deje de especular, porque hoy prácticamente las personas de menores ingresos, ya si no llegaban al día 15 hoy no llegan ni al día 10. ¿M? Aumentó la indigencia y aumentó la pobreza con todo esto. Yo creo lo siguiente, que, como te dije antes, me parece que hay que dar señales para refundar la Argentina. La Argentina ha estado y está en este momento a puertas de una hiper. Por supuesto que hay una recesión significativa, hay una ralentización del consumo. Como vos bien decís, el dinero no alcanza, eh, hay bolsones de pobreza, vemos siempre en las calles gente durmiendo, gente que necesita la colaboración de otros para poder sobrevivir y demás. Me parece que la Argentina debe refundarse, debe comenzar un periodo nuevo y las señales están. Es necesario aprovecharlas, es necesario que haya voluntad de parte de todos. No poner piedras en el camino, porque esas piedras pueden ser usadas de distintas maneras. Me parece que el enemigo no es la piedra, sino en cada uno de nosotros. Perfecto, como siempre. Muchísimas gracias, Néstor. Esperemos y veremos en el desarrollo de la semana. Vos hablaste de las idas y vueltas del ministro de Economía, que se nombra, que no se nombra. Acá hay estrategia política. Eh, yo creo que la dupla Milei-Macri lo que está buscando es tener un alto consenso con la gente que está nombrando para arrastrar los distintos bloques en el Congreso y hacer frente a todas las reformas que se quieran hacer para que el gobierno saliente o los K duros no se interpongan y no tengan mayoría para poder realmente hacer los cambios. Y el otro tema va a ser, obviamente, los sindicalistas que están amenazando, y aquellos grupos duros que están amenazando seriamente con conflictos no solamente sociales, sino con gritos de guerra, y actuar fiscales como el que actuó en el caso el otro día de estos exabruptos que se hicieron por parte de Viró, actuar de oficio para terminar con esta gente que lo único que quiere hacer es poner piedras de tropiezo para no perder privilegios, no derechos. Los derechos no se pierden, son constitucionales. Y también recordar la palabra obligación. A cada derecho se le antepone o se pospone o se coloca una obligación. Y esto es lo que no quieren entender. Y la obligación que es alinearse de una sola manera, alinearse para el bienestar de la gente y no para el bienestar propio. Sí, absolutamente. Él rememoró una frase, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Me parece que tenemos que atenernos a la Constitución y ser transparente en todo lo que hagamos. Esto habla solamente, no solamente del Poder Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, sino también habla de cada uno de nosotros. De decir que si somos transparentes personalmente, también lo seremos en el resto de la sociedad. Muchas gracias, Néstor. Hasta la semana que viene, Dios mediante, donde nos encontraremos. Un fuerte abrazo. Como otro. Estaba con nosotros el contador y licenciado en Economía, Néstor Alessandria, siempre, siempre preciso. Le doy gracias a la gente.